Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias por invitarme a este foro. Muchas gracias por traerme cerca de mi tierra de origen, que es Bilbao, ahí a 1 hora de camino, a este palacio fantástico de la Magdalena y a esta ciudad que es de lo más bonito que tenemos en España. A ver, desafíos globales desde el punto de vista de la Unión Europea. No sé si todos ustedes están al tanto de la organización un poco compleja y sui generis de la Unión Europea, 27 países miembros, unas instituciones comunes, una de ellas la Comisión, que es el ejecutivo de la Unión Europea, en la que yo trabajé como comisario, como miembro de la dirección de la Comisión durante casi 11 años, y un Parlamento Europeo, un Parlamento de la Unión Europea, donde estamos representados todos los ciudadanos europeos con elecciones cada 5 años. Las siguientes van a tener lugar en junio, a principios de junio del año próximo. Hay competencias repartidas entre la Unión Europea y los países miembros, y los 27 países miembros. La Unión Europea va ganando competencias porque los países miembros progresivamente van decidiendo compartir una parte de su soberanía en común y delegarla en las dos instituciones legislativas de la Unión Europea, que es el Parlamento y, por otro lado, el Consejo, donde se reúnen los gobiernos de los 27 países miembros, una especie de Senado federal de la Unión Europea, y la Comisión Europea tiene como ejecutivo la responsabilidad de ejecutar las decisiones en cooperación con los gobiernos y parlamentos nacionales, pero también tiene otras dos responsabilidades muy importantes: el derecho de propuesta. El Parlamento Europeo no puede legislar sin recibir una propuesta legislativa por parte de la Comisión Europea, y las decisiones legislativas se adoptan en general en codecisión entre el Consejo, con los 27 Estados miembros, y el Parlamento Europeo. Bueno, a partir de ahí, la Unión Europea tiene definidas unas prioridades estratégicas en relación con los grandes desafíos que tenemos los europeos, pero que tienen también el resto de los países del mundo, de las regiones del mundo. Como es lógico, los dos desafíos estratégicos más importantes, que forman las prioridades que definió la Unión Europea a final del 2019, son: uno, la lucha contra el cambio climático, y dos, la transformación, la transición hacia una economía digitalizada y hacia una regulación de las consecuencias, muchas de ellas positivas, pero también negativas, de las tecnologías digitales y de las distorsiones o disrupciones que generan esas tecnologías digitales, tecnologías cuyo liderazgo en investigación, en desarrollo, en plataformas, corresponde a Estados Unidos por un lado y a China por otro. Los europeos no estamos en la vanguardia. Estamos en la vanguardia de la regulación de esas consecuencias de la digitalización y tratamos de recuperar terreno para también estar en la vanguardia de los avances tecnológicos y de las innovaciones en servicio, en beneficio de los ciudadanos, que se derivan de las tecnologías digitales, pero también para regular las consecuencias no queridas, las consecuencias negativas de la digitalización. Además de eso, tenemos, por supuesto, una tercera prioridad que no estaba definida como tal en 2019, al inicio de este ciclo político de la Unión Europea, y esa prioridad, que ahora es la prioridad de las prioridades, es preservar la paz en Europa, apoyar a Ucrania, que está siendo objeto de una invasión totalmente ilegal y totalmente irresponsable en cuanto a sus consecuencias por parte de Rusia. La Unión Europea está apoyando con medidas humanitarias de acogida de 4 millones de ucranianos
que han tenido que escapar de su país como consecuencia de la guerra, que empezó en febrero del año pasado, pero también ayuda humanitaria dentro de Ucrania para los millones de ucranianos que sufren cada día la guerra, de una manera u otra, en algunas zonas de Ucrania directamente todos los días, mañana, tarde y noche, en otras partes de Ucrania de manera menos continua, a través de bombardeos, de misiles, de drones que matan gente, pero en un territorio que no está viviendo la guerra todos los días, sufre las consecuencias de la guerra. Esa es la primera acción europea, apoyo a Ucrania desde el punto de vista humanitario. Segundo, apoyo económico. Estados Unidos y Europa llevamos unas cantidades ingentes de recursos económicos destinados a apoyar económicamente a la economía ucraniana y a los esfuerzos de Ucrania a partir de esa agresión tan injusta que están sufriendo, a partir de la puesta en peligro de su integridad territorial y de su soberanía como país que quiere ser soberano y tiene todo el derecho del mundo, aunque Putin se lo niegue, de decidir en Ucrania y por parte de los ucranianos su futuro. Apoyo militar. El apoyo militar de Estados Unidos es el más importante, porque es la potencia militar más importante del mundo, pero los países europeos, coordinados por las instituciones europeas, por la Comisión Europea y con el apoyo del Parlamento, estamos dando apoyo militar, sabiendo que no es suficiente para tener la garantía de que Ucrania consiga su gran objetivo, que es vencer en esta guerra, recuperar su territorio, proteger a su población frente a este tipo de agresiones, pero ese apoyo es un apoyo muy importante, sobre todo en la medida en que la Unión Europea no tiene competencias directas sobre la mayoría de las decisiones de apoyo, sino que tiene que jugar un papel de aunar las voluntades de los 27 países que son quienes tienen las mayores competencias en materia de política de defensa y seguridad de sus ciudadanos, pero está teniendo éxito la Unión Europea en esa coordinación y en el apoyo. Y el último aspecto de las prioridades que suponen para Europa la situación de Ucrania, la respuesta a la guerra de Ucrania, es abrir la puerta a Ucrania como candidato a la Unión Europea. Ucrania lleva tiempo desde que empieza a tener un funcionamiento democrático, no perfecto, pero un funcionamiento democrático, desde el final de la Unión Soviética y la independencia de Ucrania una vez desaparecido el dominio y la dirección de la Unión Soviética sobre todos sus países y de toda su área de influencia. Esa ampliación de la Unión Europea a Ucrania y a otros países es una operación estratégica de larguísimo alcance que está dando sus primeros pasos. No es fácil integrarse en la Unión Europea, hay que cumplir toda una serie de condiciones políticas, económicas, institucionales. No sería responsable decirle a Ucrania, ni a ningún otro país, pero tampoco a Ucrania, venir aquí dentro, ya sois miembros de la Unión Europea, porque no sería posible que Ucrania se beneficiase de esa integración sin prepararse, sin recorrer un camino de modernización y de fortaleza de sus instituciones. Pero ese camino es imprescindible, es un compromiso serio, estratégico de la Unión Europea que va a marcar los próximos años de la Unión. Más desafíos de la Unión Europea. Se estaba hablando ahora mismo con el ministro de Cabo Verde. He estado en las 2 o 3 últimas preguntas y respuestas del ministro de la diáspora. Aquí hablamos de inmigración, de emigración y de inmigración. La Unión Europea tiene en su territorio, tenemos en nuestros territorios, millones de personas, de ciudadanos que no han nacido en los países miembros, que tienen no solo una cultura, lenguas, por supuesto, religiones, creencias, tradiciones, historias, culturas muy diferentes. Y
Esos millones que están aquí, ¿por qué han decidido venir? Algunos voluntariamente para progresar económicamente, tener mayores expectativas para ellos y para sus familias, aquí en la Europa de los países más avanzados. Otros porque han tenido que venir escapando de guerras, escapando de la miseria, son refugiados o asilados. Todos ellos tienen todo el derecho del mundo dentro de la Unión Europea de vivir conforme a su propia identidad y conforme a su propia cultura, costumbres, creencias, pero a la vez, para ser ciudadanos de pleno derecho en la Unión Europea, tienen que hacer un esfuerzo también por integrarse en las sociedades europeas. No queremos sociedades fragmentadas, aunque desgraciadamente existen esas fracturas dentro de algunos países o de muchos países europeos, pero nuestro proyecto como europeo es que todos los que vivamos aquí en este territorio, hayamos nacido donde hayamos nacido, compartamos unos valores, compartamos unos principios, compartamos unos derechos, compartamos las libertades que están garantizadas dentro de los países de las democracias europeas, y eso exige un esfuerzo grande, pero desgraciadamente no tenemos a escala europea todos los instrumentos necesarios para actuar en ese sentido de darle cohesión al hecho de los movimientos migratorios, para reforzar la cohesión social, que es uno de nuestros objetivos políticos, de la noche a la mañana. Y también tenemos, por supuesto, que luchar dentro de la Unión Europea contra la xenofobia, contra el rechazo de los diferentes, contra los que quieren poner barreras o en las fronteras de la Unión Europea o dentro de los países de la Unión Europea, para que la igualdad de derechos, la igualdad en el disfrute de las libertades no se distribuya equitativamente con todos los ciudadanos que están aquí. No estamos todavía en condiciones de mostrar satisfacción con el marco jurídico de garantía de derechos, de apertura de posibilidades y de oportunidades. Es una pelea constante. Hay populismos dentro de países de la Unión Europea que rechazan esta filosofía, pero la mayoría de los europeos, por supuesto, estamos a favor de avanzar hasta esa cohesión social, que es la que queremos para los que hemos nacido aquí, pero también para quienes vienen a vivir con nosotros, a trabajar con nosotros, a progresar en su desarrollo personal, social, económico con nosotros. Y esa es una de las grandes tareas que tiene la Unión Europea por delante. Y por último, tenemos problemas en nuestras democracias, no solo en Europa. Todas las democracias del mundo sufrimos problemas. Es normal en democracia tener problemas y libremente, con arreglo al juego de las mayorías, de las minorías, las instituciones que garantizan derechos, que promueven y persiguen la igualdad de derechos, de expectativas, de oportunidades, pero eso no ha llegado a la perfección en nuestro sistema. Todas las democracias son perfectibles. Es el mejor sistema político para organizar una sociedad justa, libre, la convivencia entre los ciudadanos de cada sociedad, sin ninguna duda, pero hay quien pone trabas para un correcto funcionamiento de las democracias o discute las normas, las reglas que debemos asumir todos para vivir y beneficiarnos de las oportunidades de la democracia. Y hay populismos en muchos países europeos, también aquí, por supuesto, no somos una excepción, donde hay quienes quieren limitar derechos o quienes quieren establecer una desigualdad en el disfrute y en la garantía de derechos de unos ciudadanos respecto de otros. Hay quienes discuten el funcionamiento de las instituciones democráticas, de la división de poderes, de la igualdad de oportunidades, de las políticas de redistribución. Desde diferentes puntos de vista, nuestras democracias no son perfectas, eso sí. Esto no es un problema exclusivo de los europeos, no hay más que mirar a Estados Unidos, la democracia mayor del mundo, para ver que probablemente en estos momentos la democracia de Estados Unidos tiene problemas bastante más serios que los que tenemos en Europa, pero dentro de Europa hay algunos países
que tienen claramente una regresión en la lista de derechos, libertades y oportunidades que deben ser garantizados por la democracia, y la Unión Europea tiene en su identidad, en su DNI, en su génesis, en su tradición desde siempre, el objeto de profundizar la democracia y de evitar que la democracia se deteriore, de evitar esas barreras que impiden un funcionamiento de la democracia. La economía, por último. No me olvido de la economía, por supuesto. La lucha contra el cambio climático exige muchas cosas, compromisos, esfuerzos, pero exige una enorme cantidad de recursos económicos para las inversiones necesarias en nuevas tecnologías verdes, en eficiencia energética, en infraestructuras energéticas, en desarrollo de los resultados de la investigación para alcanzar una economía, como es nuestro objetivo, en 2050, a mitad de este siglo, sin que emita en términos netos gases de efecto invernadero a la atmósfera, una economía descarbonizada, es nuestro gran objetivo en materia de lucha contra el cambio climático, en consonancia con los acuerdos alcanzados en París en el marco de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Tenemos objetivos intermedios muy ambiciosos. En el 2030, dentro de 7 años, queremos tener al menos un 40% de la generación de energía basada en energías totalmente limpias, en energías renovables. Ayer y antes de ayer han estado discutiendo los ministros del ramo de industria o de medio ambiente cómo limitar antes del 2035 las emisiones de gases de efecto invernadero por cualquier tipo de vehículos, y se han puesto unos objetivos para los próximos 4 o 5 años ambiciosos, aunque ha habido mucha discusión interna porque hay países que dicen, oiga, cuidado, que esos esfuerzos estarían muy bien si pudiésemos asumirlos con una distribución de esfuerzos y con una distribución de recursos suficiente. Vamos a ser pragmáticos, no vamos a engañarnos a nosotros mismos, estamos en esa batalla, queremos liderar, seguir liderando las discusiones a escala global en el marco de Naciones Unidas, el COP28, el que venga, el 29, el 30. Queremos jugar un papel muy importante, sabiendo que las consecuencias del cambio climático en su día tuvieron origen en los países que estábamos ya industrializados y no en los países que no conocían, no tenían industria y que ahora sufren más las consecuencias del cambio climático. Por lo tanto, los esfuerzos hay que hacerlos en todos los lugares, pero quienes iniciamos el deterioro tenemos una responsabilidad mayor que los demás en acometer las medidas, las estrategias para evitar cuanto antes que sigamos contribuyendo a ese deterioro. En cuanto a las disrupciones de la digitalización, de tecnologías digitales, estamos a la cabeza, en la vanguardia de la regulación, de la protección de datos, de la regulación de la gestión y administración de datos, de la regulación de las grandes plataformas tecnológicas, de los servicios que circulan a través de esas grandes plataformas tecnológicas, plataformas, las grandes, que no son europeas. Estamos regulando desde Europa a plataformas que son, en su mayoría, sobre todo las más relevantes, o norteamericanas o asiáticas, en particular chinas. Eso hace que Europa tenga un papel muy original y difícil en esta época, que es ser los más avanzados en regular sin que los regulados básicamente estén en este territorio. Pero los que quieran prestarnos servicios aquí, Google o Amazon o Facebook o Microsoft o Amazon, nos prestan muchísimos servicios todos los días, pero lo importante es regular los servicios que nos prestan o los contenidos que circulan y a los que podemos acceder, con independencia de si su sede central y sus mayores accionistas
son o no europeos. Y esa es la ventaja que tiene la Unión Europea, de que tiene lo que se llama, por parte de algunos analistas, el efecto Bruselas. Regulamos a quienes operan aquí y a veces nuestras regulaciones no afectan a empresas europeas, sino a empresas de otros países establecidas aquí, y a veces nuestras regulaciones son fuente de inspiración para quienes están en otras zonas del mundo con sus autoridades de regulación o de política de competencia, y eso es una cualificación que a los europeos nos gusta, a los americanos, depende en qué época, no les gusta tanto, pero tienen que respetarla si quieren operar en un mercado que es el mercado interior europeo, que es el mayor del mundo en términos económicos, 450 millones de habitantes en la Unión Europea, en este momento, que compartimos un mercado en muchísimos aspectos. Hay libre circulación de bienes, libre circulación o libre establecimiento de servicios, libre circulación de personas y, con algunas barreras, libre circulación de capitales. Y esa fuerza de nuestro mercado interior es la palanca en la que nos apoyamos para tener este impacto regulatorio. ¿Qué pasa con todo esto? La complejidad de nuestra estructura, de la toma de decisiones, el poder regulador, las dificultades de llevar a la práctica los objetivos estratégicos que nos hemos definido. ¿Qué pasa con nuestra economía en este momento? Hemos tenido muchas crisis, la crisis financiera del 2008, la crisis de la pandemia. Entre tanto, el Reino Unido abandonó la Unión Europea, ahora se arrepienten de ello, pero la abandonaron hace 7 años. Hemos tenido el COVID, que nos afectó mucho. Hemos tenido una subida de precios de la energía como consecuencia de las tensiones geopolíticas, en particular de las manipulaciones de los mercados energéticos por parte de Rusia, a la que se han sumado, por desgracia, otros países, limitando en estos momentos la producción y la venta de petróleo, cual lleva los precios energéticos a unos niveles muy altos. Tenemos como consecuencia de ello inflación, tenemos como consecuencia de ello dificultades en conseguir las tasas de crecimiento económico que necesitaríamos, aunque no hemos tenido en los últimos años, desde la pandemia, una recesión. Crecemos poco, pero crecemos. Y eso sí, tenemos en estos momentos una situación de creación de empleo y reducción del desempleo mucho mejor de la que podíamos imaginar, con unas tasas de crecimiento tan bajas y con una inflación que está por encima claramente de los objetivos del Banco Central Europeo y de otros bancos centrales, con lo cual la política monetaria se está endureciendo, los tipos de interés han aumentado, estaban en nivel cero prácticamente durante años, ahora estamos en tipos de interés del 4 y pico, del 5%, y eso hace que las previsiones económicas no nos permitan decir que el año que viene vamos a tener un crecimiento mucho mayor del que tenemos. Estamos en un momento de desaceleración económica, no de crecimiento negativo, no de recesión, pero desaceleración económica que ojalá nos permita seguir manteniendo los niveles de empleo que tenemos hoy en la mayoría de los países. Esa es la situación. Una situación agridulce, por una parte más empleo, por una parte más renta disponible de las familias a pesar de la inflación, menos riesgo de que haya ciudadanos y sectores sociales que sufran en su renta disponible más allá de lo aceptable una coincidencia de menor crecimiento con mayor inflación, pero eso no nos debe hacer lanzar las campanas al vuelo. Tenemos también tarea que hacer para sacar el máximo partido a nuestro mercado interior y a la moneda única, que es el euro. Nos hace falta mejorar todavía más el mercado financiero europeo, lo que llamamos la unión bancaria y la unión de mercados de capitales, y necesitamos también seguir teniendo capacidad de financiar no solo las políticas activas de lucha contra el cambio climático y de promoción
de una digitalización ordenada y bien regulada, tenemos necesidad de atender a la defensa de nuestro sistema productivo frente a la avalancha de subsidios y de intervenciones públicas de nuestros dos principales competidores. Por un lado, Estados Unidos, que está gastando una millonada de dinero en lo que llaman, paradójicamente, la ley de reducción de la inflación, y es una ley de subsidios directos a empresas norteamericanas que distorsionan la competencia con el mercado, con las que están establecidas en nuestro mercado interior. Y, por otro lado, la intervención pública, el apoyo público, los subsidios públicos de China, que es una economía casi tan grande como la de Estados Unidos, que es un mercado en valor económico muy equiparable al valor económico del mercado único europeo, pero que tienen un sistema político que hace que la intervención pública sea decidida en el máximo nivel por las autoridades políticas sin cumplir las mínimas reglas de respeto a la Organización Mundial de Comercio, a la que China pertenece desde hace más de 20 años, y que crean distorsiones ante las cuales estamos obligados también a reaccionar. Ese es el panorama que se puede contar. No sé si me he pasado del tiempo que había hablado contigo, pero bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas. Muy bien. Se me ha complicado a mí el tema del turno de preguntas y respuestas, porque ha sido un repaso y a mí encontrar el agua tan exhaustivo al contexto general que vive la Unión Europea, al marco regulatorio y las principales tensiones que estamos viviendo a nivel global, que voy a empezar por ahí. Y otro tema que también me gustaría abordar es la cuestión del acuerdo estratégico con CELAC, la cumbre con CELAC que hemos tenido. Tenemos mucha gente de América Latina, el impacto económico que puede tener ese acuerdo estratégico después de 8 años sin haberse celebrado la reunión, con compromisos económicos adquiridos. ¿Qué viabilidad le das realmente? ¿Crees que se va a sentar en la mesa como un verdadero socio estratégico de la Unión Europea? Y la derivada de la segunda es esas tensiones comerciales de los dos principales rivales que tenemos a nivel global, como son China y Estados Unidos. ¿Cómo prevés que evolucionen esa guerra comercial que de hace ya desafortunadamente mucho tiempo está latente y creo que está más vigente que nunca? Bueno, empiezo con la relación económica y de cooperación en temas económicos y comerciales de la Unión Europea con América Latina, porque no hay un solo acuerdo comercial. Hay un acuerdo comercial y de cooperación con Chile, que se está revisando, porque se firmó allá por los años 90 y está en revisión. No hay, creo yo, grandes problemas para firmar y ratificar esa revisión. Hay un acuerdo bilateral también con México, que tiene también necesidad de ser revisado y actualizado, pero ahí la información que yo tengo de cómo avanzan las conversaciones entre Unión Europea y México avanzan con algo más de dificultad, pero habrá que conseguir, no sé si antes de las elecciones mexicanas o después de las elecciones, habrá que conseguir esa revisión, porque en México es, por supuesto, un socio, un interlocutor extraordinariamente importante para Europa. Tenemos acuerdos comerciales con países de Centroamérica que funcionan. Tenemos acuerdos comerciales con algunos otros países de América del Sur. Si no recuerdo mal, tenemos acuerdos con Colombia y con Perú, de diferente contenido cada uno de ellos. Y luego tenemos un acuerdo pendiente con el Mercosur, que es muy importante por fin ratificarlo y que entre en vigor, porque Mercosur es una potencia comercial y un interlocutor económico, comercial y político de la Unión Europea extraordinariamente importante. Pero se llegó a un acuerdo entre los negociadores, que es, ahí negocia la Comisión Europea, el Ejecutivo, y tiene que ir consultando la Comisión Europea con los Estados miembros y con el Parlamento Europeo para que uno y otro le den el visto bueno final, la ratificación. En el caso de la ratificación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, tiene que votarlo el Parlamento Europeo y tienen que intervenir, depende de en qué contenidos de ese acuerdo,
los países miembros, los parlamentos nacionales, que en todo caso, en el ámbito del Consejo, de la institución europea, donde están todos los Estados miembros, tienen que tener una mayoría cualificada para respaldar lo que la Comisión haya negociado con Mercosur. Se llegó a un acuerdo por parte de la Comisión, 2019, con Mercosur. A la hora de ratificarlo hubo pegas por las dos partes. Pero por referirme a las pegas europeas, hubo un argumento que tenía parte de razón, que era no querer ratificar el acuerdo con Mercosur, dada la política antiprotección del medio ambiente del Brasil de Bolsonaro. Ahora ha cambiado políticamente Brasil, está Lula. Y está Lula con una visión de la protección del medio ambiente, en particular del Amazonas, muy diferente, mucho más positiva, por supuesto, que la que tenía Bolsonaro, pero el Parlamento brasileño es muy complicado y no es seguro que el Parlamento brasileño esté en condiciones de respaldar lo que Lula se ha dicho en la reunión esta que hubo en julio en Bruselas entre CELAC y la Unión Europea. Lula dio una versión muy positiva de lo que él pretende defender en el ámbito de Mercosur, que es llegar a un acuerdo cuanto antes, pero no es seguro que el Parlamento brasileño le respalde, o por lo menos le va a costar más. Argentina está en proceso de elecciones también, pero si Brasil, por el lado de Mercosur, apoya el acuerdo, está dispuesto a ratificarlo, no hay problemas por parte del resto de Mercosur, según mi punto de vista, o mi información. Por parte europea, hay problemas desde 2019, básicamente en Francia, porque Francia quiere proteger su agricultura y son muy proteccionistas cuando se trata de defender su agricultura. Las de los demás países no le preocupan tanto, como es lógico, la suya sí. ¿Hasta qué punto va a ser posible en los próximos meses, ahora que España preside durante este semestre las deliberaciones de los consejos de ministros de la Unión Europea? España quiere, antes de final de año, conseguir un acuerdo del conjunto de los Estados miembros. ¿Hasta qué punto, entre la buena voluntad mostrada por Lula en julio y la habilidad y la capacidad de presionar y de convencer de España a quienes se resisten, en particular los franceses, antes de final de año, vamos a ser capaces de llegar a ese acuerdo? Ojalá se llegue, es muy importante, y no solo en términos económicos, muy importante en términos políticos. La situación geopolítica que estamos viviendo con enormes tensiones, y voy a la segunda parte de tu pregunta, entre Estados Unidos y China, las dos grandes superpotencias que se pelean por casi todo. Aunque últimamente, en el último mes, parece que hay más conversaciones y están intentando rebajar tensiones, pero tienen una pelea enorme que genera muchas tensiones en el resto del mundo también, unas oleadas que nos llegan a todos, por la hegemonía. ¿Quién va a ser el más importante? El país más importante, la economía más importante, las tecnologías más importantes, la influencia sobre el resto de la comunidad internacional más importante. ¿Cómo va a afectar eso a la política europea? Nos afecta. Lo que pasa es que los europeos no queremos ser equidistantes entre Estados Unidos y China, pero desde el punto de vista de los valores democráticos, de la cultura democrática, de los principios que orientan nuestras sociedades, obviamente estamos mucho más cerca de Estados Unidos, tenemos una alianza transatlántica, que de China. Ahí no podemos ser equidistantes, pero tenemos que defender nuestros intereses. Y nuestros intereses no siempre están alineados con los de unos Estados Unidos, que tienen como prioridad principal ganar una batalla estratégica contra China. Ahí no jugamos nosotros en ese campeonato.
protegemos nuestros valores y principios, que por supuesto coinciden en un porcentaje altísimo con los de la democracia de Estados Unidos, por problemas que tenga esta democracia, pero tenemos muchos intereses, muchas relaciones con China, tenemos necesidad de mantener esas buenas relaciones, entre otras cosas, porque tenemos una dependencia respecto de China en una serie de materias primas críticas para desarrollar energías renovables y para desarrollar nuestra estrategia de lucha contra el cambio climático. Tenemos un flujo comercial con China, con un déficit que perjudica a Europa y beneficia a China. En estos días está el vicepresidente de la Comisión Europea encargado del comercio exterior negociando con China para ver cómo conseguimos reducir nuestro déficit comercial con ellos, a ver cómo conseguimos reequilibrar nuestras relaciones económicas, que son muy importantes, y no tenemos, por lo tanto, que seguir la uniformidad de nuestras decisiones, alinearlas siempre con las de Estados Unidos. Ese equilibrio entre Estados Unidos y China requiere que la Unión Europea, o en relación con Estados Unidos y China, requiere que la Unión Europea juegue un papel más relevante que hasta ahora en la relación con el resto de las zonas, de las regiones del mundo, entre otras con América Latina, no solo por los lazos culturales, las relaciones históricas de algunos países como España o Portugal o Italia, sino como Unión Europea tenemos una prioridad en nuestra visión de la gobernanza global y de cómo organizar o reorganizar la comunidad internacional, que tiene que contar con América Latina, y ahí el acuerdo con Mercosur es una pieza, no es la única, pero es una pieza clave. Muchísimas gracias, Joaquín. Eduardo. Buenos días, ministro. Yo soy Eduardo López, soy economista, como usted, no al nivel que llega usted, ¿no? Pero, bueno, yo en primer lugar decirle que yo creo que España se perdió un presidente de gobierno que se adelantó a su tiempo. Usted tuvo los mejores resultados dentro de no gobernar actualmente con los que estamos hoy en día, si los comparamos. Tal vez de los últimos 23 años el mejor candidato si hacemos una retrospectiva. ¿Qué le diría usted a los jóvenes que hoy en día se frustran por no llegar a sus objetivos? Vivimos en un mundo cortoplacista donde no hay tantas luces largas a nivel mundial y donde eso afecta y se está viendo en la salud mental y sobre todo en problemas de depresión, que es hoy en día lo que tiene. Y con respecto a la Unión Europea, los problemas que hay de la migración, que yo creo que hay que invertir en los países de origen para que no exista esa xenofobia y ese racismo que están haciendo, porque hoy en día los problemas de la Unión Europea son frontes a 2027, ¿no? Y cómo se van a solucionar. Entonces, no he hablado de lo primero, pero yo le quiero preguntar, porque para mí es, como economista y interesado en la política, que nos cuente, ¿no?, cómo daría usted un consejo, ¿no?, a esas personas que se pueden frustrar por no llegar a sus objetivos cuando a lo mejor son mejores que otros, ¿no? Y en ese aspecto, por eso le decía que creo que ha sido un presidente que se ha perdido este gobierno. Muchas gracias. Bueno, te agradezco estas primeras y últimas frases de tu intervención. No estoy convencido de que tengas razón, pero bueno, en democracia mandan los que votan, siempre. Bueno, los jóvenes. Mira, analizando todos estos desafíos globales que tenemos, no solo en Europa, sino en el mundo en el que vivimos. Cambio climático, disrupciones derivadas de tecnologías con las que estamos en relación todos los días del año, a todas horas del día, y básicamente los jóvenes probablemente en mayor medida que otros sectores de la sociedad, incluso gente que por haber nacido hace mucho tiempo, pues se consideran ahora o son considerados por otros como casi analfabetos porque no manejan las tecnologías digitales que tienen grandes oportunidades, aparte de riesgos y consecuencias no deseadas, pero que nos ofrecen grandes oportunidades para todo. Yo a los jóvenes creo que hay que mandarles un mensaje de que
cuando luchamos contra el cambio climático, cuando luchamos contra esas consecuencias no deseadas de las tecnologías, cuando queremos garantizar la paz y la democracia allá donde está en riesgo, sea cerca de nuestros lugares de vida, como cuando está más lejos, pero que también nos afectan en un mundo cada vez más interrelacionado, creo que hay que hacerlo pensando en lo que vamos a legar, los que ya no somos tan jóvenes, a las siguientes generaciones. Yo cuando miro a mi hijo, a mi hija, y no digamos ya a mis nietos, también los tengo, 3, pienso en eso. Eso. Vamos a ver, cuando ya nos quitemos de en medio del todo, los que estábamos allí todos los días en los medios de comunicación y tomando decisiones en actividades públicas, políticas, ¿qué les va a quedar a estas generaciones? ¿No? Que eso creo que es una reflexión imprescindible, porque hay mucha gente que dice, y probablemente en muchos casos tienen razón, que las generaciones jóvenes de hoy no tienen el futuro tan claro, tan asegurado, tan garantizado como lo tenían generaciones anteriores. Yo creo que es un argumento que en parte es verdad, pero no siempre es cierto. ¿Por qué? Pues porque hoy en día la educación está mucho más extendida. Hoy en día los servicios públicos esenciales, la protección de la salud, el derecho a la vivienda, los buenos servicios públicos en transporte, en energía, lo que sea, no son perfectos, pero son mucho mejores de los que había antes. Y a pesar de las desigualdades que existen en nuestras sociedades, que a veces aumentan, las oportunidades de hoy, en general, tomando toda una generación, son mayores que las que había antes. Lo que pasa es que antes estaban mucho más concentradas en los pocos que tenían o que teníamos acceso a la universidad, que teníamos un entorno familiar donde no conocimos el hambre, no conocimos la miseria, se llegaba a final de mes, a veces con más dificultad que otras, pero se llegaba a final de mes, no había tanto desempleo, y ahora sí lo hay, y eso hay que reconocerlo. Pero visto en perspectiva, yo creo que las oportunidades de la juventud de hoy, y esperemos que la de mañana también, son mayores y están distribuidas de manera menos desigual. Este es el primer razonamiento. Por lo tanto, no infundir pesimismo existencial, sino poner los problemas de hoy en perspectiva histórica, no solo mirando a lo que va a venir, sino también a lo que tuvimos que dejar atrás, peleando, implicándonos muchos de nosotros en la vida política, de jóvenes, sin saber qué queríamos ser o sin saber qué íbamos a ser, aunque no lo hubiésemos programado, políticos en algún momento. Por lo tanto, los jóvenes de hoy no pueden desinteresarse por la vida pública, por la política, no pueden caer en el pesimismo y, por supuesto, si hay quien cae en depresiones o en problemas mentales, como has dicho, que los hay que hacer un esfuerzo grande por sacarlos de esa situación cuanto antes, ¿no? La vida pública es muy complicada, la vida pública es a veces tensa, la vida pública, si te metes en ella, hace sufrir a tu entorno familiar, ¿no? Pero merece la pena, porque nadie va a resolver los problemas de una sociedad si la sociedad no se dedica a preocuparse de los problemas colectivos y a encontrarles soluciones, y creo que hay que hacer un esfuerzo grande para que la actividad pública, no digo ya la política solo, la actividad pública, el trabajar de cara a la defensa de los intereses generales y no solo en plan egoísta de los estudios particulares, tiene que ser un horizonte para los jóvenes de hoy. Necesariamente, vistos los problemas que tenemos, no queda otra solución. Si no hay una incorporación a las tareas públicas, a la defensa del interés general
de las generaciones jóvenes, entonces sí que el futuro será peor. Pero yo, como soy optimista, como progresista soy optimista, pues creo que el futuro va a ser mejor que el presente. Lo que pasa es que eso exige trabajo, exige dedicación y exige las condiciones para que las decisiones se adopten y para que las buenas ideas se lleven a la práctica. Muchas gracias, Alberto. Buenos días, don Joaquín. Soy Alberto Retana, es director general de Política Digital de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por su ponencia, muy ilustrativa, y los datos que nos ha dado actualizados fantásticos. Entre las prioridades de la Comisión Europea, la Unión Europea, ha comentado usted que las tecnologías de información son importantes y que para estar Europa a la vanguardia tiene en cuenta los desarrollos y la investigación realizada en países como, continentes como Estados Unidos o el americano y Asia. Y por otro lado ha comentado usted que Europa desea estar a la vanguardia dentro de un marco regulatorio que defienda a los ciudadanos que en ella habitan. En este sentido, es cierto entonces, por tanto, que tanto en Estados Unidos como en China se produce más lo que es la investigación y el desarrollo, y nosotros estamos más familiarizados con la innovación, dado que importamos toda esa tecnología para disfrutar de ella. En este sentido, y en relación con el marco regulatorio, esa posición de vanguardia puede quedar bastante mermada si se produce una regulación demasiado excesiva. ¿No cree usted que esa regulación demasiado excesiva puede no estar posicionada a Europa a la vanguardia? Y si se está produciendo, ¿cuál es el equilibrio que cree usted que se está produciendo en Europa a la hora de regular entre esa regulación y la posibilidad de innovación por parte de empresas, sociedad civil y ciudadanos? Vamos a ver. Que Europa en general, la Unión Europea, en la cifra agregada de gastos o inversiones, si se quiere, en investigación y desarrollo, estamos por detrás de Estados Unidos y de China. No todos los países de la Unión Europea. Hay países por el norte de la Unión Europea, hay países que están en los porcentajes equiparables a Estados Unidos o China, como me imagino que dentro de Estados Unidos, California o la costa este está mucho más alta que la media que vemos de Estados Unidos con la que nos comparamos. Por tanto, totalmente de acuerdo, hay que hacer un esfuerzo mayor en investigación, tanto por parte del sector público como por parte del sector privado, por parte de las universidades y departamentos de investigación, públicos o privados, y por parte de las empresas que tengan capacidad, o bien para investigar con sus propios medios, dedicando recursos para ello, como en desarrollar resultados de investigación que en Europa, en general, no solo invertimos menos en investigación y desarrollo, sino que somos menos inteligentes o más torpes, si se quiere, en llevar los resultados de la ciencia y de la investigación de base al mercado. Eso es así. Yo, cuando estaba en la Comisión Europea en los últimos años, encargado de la política de competencia, de antitrust, ¿no?, tenía que recibir, a veces para ponerles sanciones o para amenazarles con ponerles sanciones, a grandes plataformas de Estados Unidos, del Silicon Valley o del estado de Washington. Con los chinos se hablaba de otras cosas, pero bueno, con los americanos de esto. Y yo siempre les preguntaba, oiga, antes de entrar a discutir el tema que les llevaba a mi despacho, a las reuniones con mi gente, dice, yo quiero saber su opinión sobre por qué su empresa, su plataforma, está en Estados Unidos y no en Europa. ¿Cómo ve usted la aparente falta de capacidad europea para haber creado aquí plataformas de esa capacidad de innovación y de esa capacidad de expandirse por el mercado gracias a su eficiencia? Y me decían dos cosas. Una, que coincide con la segunda parte de su pregunta, es que aquí en Estados Unidos tenemos menos regulación que en Europa. Cosa que en parte era cierto y en parte no. Pero ellos decían eso y yo tenía que tomar nota. Y lo segundo que me decían
es que su capacidad de cooperar desde el inicio con el sector público, con la defensa en Estados Unidos, que es un sector enorme, con otras grandes empresas de la industria norteamericana, era, según su punto de vista, mucho más eficaz en esa cooperación entre innovaciones privadas y sector público, era mucho más eficaz porque el sector público tenía, en Estados Unidos con esa dimensión, una visión estratégica que en Europa no podemos tener porque cada país todavía trata de tener sus propias prioridades estratégicas, aunque ahora cada vez se van armonizando más. Por lo tanto, en parte estoy de acuerdo. ¿Cómo conseguimos tener esa capacidad de llevar los resultados de la ciencia, de la investigación, al mercado? Hay que mejorar la forma de cooperar entre el sector de investigación en Europa, más público que privado, pero también privado, y los innovadores, las empresas, las startups, porque todos estos han empezado. Como dice la imagen ya casi cliché, han empezado a innovar en un garaje, después han encontrado gente que les ponía dinero, después han ido desarrollando una startup y después han empezado a recibir apoyos o contratos de la administración pública norteamericana, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo conseguimos eso? Y creo que es una lección que tenemos que aprender. Ahora me temo que hay un elemento que no va a jugar a favor de la innovación ni aquí ni allí, que es un exceso de subsidios públicos en cualquier dirección. Una cosa es que el sector público y el capital riesgo apoye iniciativas para que puedan lanzarse, para que puedan desarrollarse, y otra cosa es que el dinero público empiece a distribuirse sin criterio. Y me temo que hay Estados Unidos, con la ley esta de reducción de la inflación, que es la ley de ampliar subsidios para todo lo que sea producción americana y en particular en zonas donde hay intereses electorales de quienes aprueban los subsidios, creo que eso va en contra de la innovación y me temo que aquí en Europa, aunque tenemos control de ayudas públicas y todo eso, hay quienes, sobre todo cuando hablan francés, están tentados de seguir el ejemplo americano, que en este caso es un mal ejemplo americano. Yo creo que las regulaciones, si son buenas, ayudan a quienes son eficientes a progresar y, en cambio, tienden a frenar a quienes no soportan nada porque no son eficientes en el mercado y en cuanto alguien les pone una condición, empiezan a acusar síntomas de agotamiento y dejan de innovar, sencillamente. O quienes tienen demasiado poder de mercado y nadie se lo discute porque no hay una política de competencia fuerte, dejan de innovar porque dicen, ¿para qué voy a innovar? Si ya he conseguido lo que quería, un poder de mercado, yo determino los precios, les tengo de rodillas a mis clientes, ¿para qué voy a innovar, ¿no? Yo creo que la innovación exige competencia y exige una regulación que ponga el listón a la altura adecuada, que no baje demasiado el listón, porque entonces lo que fomentamos es la ineficiencia. Entonces, muchísimas gracias, Joaquín. Esta es tu casa, ojalá podamos seguir contando contigo, porque de verdad que es un auténtico privilegio. Si es mi casa esta, me queda vivir aquí. Por supuesto. Las llaves hasta el viernes las tengo, las puedo ceder, o sea que un auténtico privilegio, Joaquín, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bienvenido. A vosotros, suerte. Gracias.